En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo, Señor, en ti. Creo que estás aquí, que me ves y que me oyes. Y te adoro en tu presencia. Te pido perdón por mis muchos pecados, todos aquellos que he cometido siempre y con los cuales me aparté de tu voluntad, para que teniendo mis pecados perdonados por tu misericordia, pueda acercarme a tu palabra y ver, Señor, con los ojos de la fe, la verdad que me revelas en ellas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos amigos, vamos a hacer la lección divina del texto del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Es la primera multiplicación de los panes en el evangelista San Mateo. Hay multiplicación de los panes también en otros evangelistas. Hoy vamos a hacer la meditación o la lección divina a partir de este texto de San Mateo. Jesús, habiendo oído esto, o sea, habiendo oído acerca del martirio de San Juan Bautista, se retiró de allí en barca a un lugar desierto a solas. La muchedumbre, al saberlo, fueron a pie de diversas ciudades en su barca. Cuando desembarcó, vio un gran gentío, y teniendo compasión de ellos, les sanó a los enfermos. Como venía la tarde, sus discípulos se llegaron a él diciendo: «Este lugar es desierto, y la hora ya ha pasado. Despide pues a la gente para que vaya a las aldeas a comprarse comida». Mas Jesús les dijo: «No necesitan irse, dadles vosotros de comer». Ellos le dijeron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces». Díjoles: «Traédmelos acá». Y habiendo mandado que las gentes se acomodasen sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, mirando al cielo los bendijo, y habiendo partido los panes, diólos a los discípulos, y los discípulos a las gentes. Y comieron todos, y se saciaron, y alzaron lo sobrante de los trozos, 12 canastos llenos. Y eran los que comieron 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. Este es el texto del Evangelio que vamos a comenzar haciendo la lección. Vamos a hacer, lo primero es hacer la lección, a ver qué dice el texto. ¿Qué dice el texto? Analizando también las cuestiones, si es posible, las cuestiones gramaticales, el texto, la letra del texto propiamente, a ver qué dice el texto. Luego vamos a pensar en la aplicación que nosotros podemos hacer de nosotros, en la meditación. Empecemos por la lección. Habiendo Jesucristo oído hablar del martirio de Juan, se retiró de allí en barca, o sea, salió de aquel lugar. Corría peligro ciertamente nuestro Señor, sí, corría peligro. Y según algunos comentaristas de este texto, dicen que Cristo no huye de allí por un temor inmoral, sino porque todavía no había llegado el tiempo de su muerte. Jesús, cuando llega el tiempo, él mismo se entrega: «Nadie me quita la vida, yo la doy». Entonces, habiendo escuchado acerca de la muerte de Juan el Bautista, que fue cerca más o menos de la Pascua, y no había llegado su tiempo, entonces él se retira de allí para evitar la muerte, ¿sí? Y evitando él la muerte, no buscando temerariamente la muerte, sino dejando que las cosas sucedan según el plan de Dios. Así que se retira de allí en barca a un lugar desierto, va a un desierto, la zona alrededor de Jerusalén y los alrededores. Hoy conocemos más o menos que hay lugares fértiles, pero también hay lugares desiertos, y estos dos modos orográficos, digamos así, modos geográficos, se conviven en Tierra Santa. Así que él se retiró, en cambio, a un lugar desértico, y allí va a ser su milagro de multiplicación de los panes.
Él fue a este lugar para ponerse a salvo, quizá también para poder mostrar aquel milagro a sus discípulos. No olvidemos que nuestro Señor tiene la omnisciencia divina, porque en Él los atributos divinos no están negados ni están ocultados, sino que todos ellos existen en acto. Así que Cristo tiene omnisciencia. Y podemos decir ciertamente que Cristo conocía que se realizaría aquel milagro de la multiplicación de los panes. Y de hecho, al saberlo las muchedumbres, fueron a pie de diversas ciudades en su busca. En su busca. Leí mal yo al comienzo de esto, dije en su barca, no, en su busca. En su busca. Fueron a buscarlo al desierto. A Cristo lo buscaron en muchos otros lugares, a veces en las ciudades, a veces también entre la gente, en la muchedumbre. Pero el desierto, no olvidemos que el desierto es un lugar privilegiado de encuentro con Dios, muy privilegiado. ¿Y por qué eso? Y no solamente porque esa es una tierra llena de desiertos, hay muchos lugares desérticos en Tierra Santa, algunos junto a las montañas principalmente, o alejados de las ciudades, o las ciudades más bien alejadas del desierto, por supuesto. Generalmente las ciudades se construyen en lugares con tierra fértil o cerca de ríos. Y en el Antiguo Testamento siempre encontramos el desierto como un lugar privilegiado del encuentro con Dios. El hecho fundante del pueblo de Israel es una huida de un lugar, de un valle fertilísimo hacia el desierto, o sea, la salida del pueblo de Israel de Egipto y la entrada y la peregrinación a través del desierto. Eso ciertamente es una imagen, una figura de nuestra vida, de la vida espiritual. Nunca olvidemos esto. Lo que ha sucedido a Israel en el desierto está hecho, esos hechos que Dios ha permitido, están hechos para nuestra instrucción religiosa, para que nosotros entendamos cuál es el camino que nosotros también hemos de seguir. Egipto era un valle muy fértil, muy, muy fértil. El río Nilo fertiliza toda aquella región, por eso Egipto era un país tan rico. Y sin embargo, Dios no quiso que Israel quedase apegado a su bienestar material, y quiso por ello decirle que lo más importante era conocer a su Dios. Lo más importante era conocer a su Dios. Y por eso lo quitó de aquel lugar fértil y lo llevó al desierto. Aquí Jesucristo va al desierto, como cuando Israel va al desierto, pero también como cuando los profetas van al desierto. No olvidemos los profetas que van al desierto. Muchos profetas fueron al desierto. Juan el Bautista fue al desierto. Justamente este Juan el Bautista, que había sido inmediatamente antes martirizado, él predicaba en los desiertos. Y Jesús lo que hace es, una vez que se entera de la muerte de Juan, él va al desierto. Y la gente va a buscar, así como fueron a buscar a San Juan el Bautista. Punto muy importante en este texto. Entonces, Cristo va al desierto y la gente va en su busca. Va a escucharlo. Y cuando desembarcó, y esta es una escena muy interesante porque él sube a la barca y parece que va lentamente en barca, y la gente fue a buscarlo, y bueno, cuando se dieron cuenta que fue a otro lugar, entonces se le adelantaron por tierra, y entonces cuando desembarcó vio un gran gentío, se topó con aquello que tenía que ser un lugar despoblado, en ese gran descampado. Resulta que todo el mundo estaba allí. Todo el mundo estaba allí. Y entonces, teniendo compasión de ellos, les sanó a los enfermos. Cristo les tuvo compasión en el desierto. Cuando vio a aquellos, no se fastidió, no quedó frustrado porque estaba aquella gente allí, él que quería descansar. En otro pasaje de los evangelios dice que el Señor fue a un lugar desértico, a un lugar lejano, a un lugar apartado a descansar, y allí encuentra aquella muchedumbre. Esto no era incomún, que fuese a lugares desérticos o a lugares apartados, y resulta que allí había gente, y ellos estaban yendo a hacer oración o a descansar o a apartarse un poco para recuperar fuerzas, y allí estaba la gente.
¿Y qué hacía Jesucristo? Y los atendía a todos. Y digo, un paréntesis meditativo, qué lejos estamos nosotros de esta disponibilidad que tenía nuestro Señor. Qué lejos estamos. Nosotros nos fastidiamos con la caridad muy pronto. Nosotros decimos, no, déjeme descansar, no me moleste. Y si bien el descanso es necesario porque nosotros no tenemos, por diversas razones, sobre todo morales, no tenemos las fuerzas que tuvo Jesucristo, y si no estamos descansados probablemente maltratamos a la gente, me pasa un poco a mí. Sin embargo, el ejemplo que nos ha dado Jesucristo es que Él ha atendido siempre a todos los que le buscaban. A todos. Y así sigue siendo en el cielo, ¿eh? O sea, Cristo sigue atendiendo a todos los que lo buscan. Sigamos. Como venía la tarde, o sea, estaba atardeciendo, sus discípulos se llegaron junto a Cristo, que estaba sanando enfermos, estaba atendiendo a la gente que se le acercaba, y le dicen, este lugar es desierto y a la hora ya ha pasado, o sea, ya está anocheciendo. Despide pues a la gente para que vaya a las aldeas a comprarse comida. O sea, probablemente despide a la gente que va a caminar 1 o 2 horas, o 1 hora quizá, y entonces va a comprarse comida y se va a hospedar en algún lugar. No es que estuvieron lejísima en el desierto, sino que quizás con 1 hora de caminata, que son más o menos a 5 o 10 kilómetros del lugar. Pero Jesús les dice, no, ellos no necesitan irse. No necesitan irse. Dadles vosotros de comer. Denles ustedes de comer. Esta expresión para los apóstoles, o sea, para todos los que hemos sido llamados a la vida apostólica, debe estar escrita en nuestra frente, tatuada en nuestra frente. Allí. Denles ustedes de comer. Ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces, no tenemos nada. ¿Por qué eso? Y por una razón muy simple, porque los discípulos, al seguirle a Jesucristo, ellos no tenían muchas cosas y generalmente estaban tan preocupados por las cosas espirituales, aunque todavía no eran todos los espirituales que podrían ser, que serían después de la venida del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos eran muy despreocupados de su alimentación, por eso tenían tan poca comida, o sea, 5 panes y 2 peces, no es suficiente ni siquiera para ellos. Y entonces les dice, bueno Señor, nos encantaría, pero aquí tenemos solamente 5 panes y 2 peces, que ni siquiera alcanza para nosotros. O sea, todavía no tenían visión, la visión sobrenatural de las cosas. Y entonces, tráiganmelos aquí. El Señor pide eso. Y habiendo mandado que la gente se acomode, todos se sienten sobre la hierba, sobre el heno, sobre la hierba que usan los animales para poder comer. Sobre la hierba del campo. Tomó los 5 panes y los 2 peces, mirando el cielo los bendijo. De ahí viene nuestra oración para poder siempre pedir que el Señor bendiga nuestra comida, porque Él hizo eso. Entonces, mira al cielo, los bendijo, y habiendo partido de los panes, diólos a los discípulos, y los discípulos a la gente. Fijémonos en este detalle. Dio a sus discípulos el pan. No los dio Él directamente, sino que Él entregó a sus discípulos. Y ellos, a su vez, distribuyeron entre la gente. No fue Cristo el que distribuyó directamente. ¿Le faltó caridad con esto? No. Sino que lo que quería Cristo era enseñarnos algo muy importante. Ese algo consiste en que Él da su alimento a través de la iglesia. O sea, a través de los apóstoles y sus sucesores. Y entonces comieron todos y se saciaron y alzaron la sobrante de los trozos 12 canastos llenos. ¿Qué es lo que se multiplicó aquí? Los panes, los pedazos de panes. Mientras se iba pedazando, la materia del pan es la que no terminaba. Entonces, él iba pedazando el pan, sacaba un trozo y eso no terminaba. Y de lo que sobró, de lo que la gente no comió, porque ¿y cómo funciona esto?
¿sí? Él tenía solamente un pan. Y simple, porque daba un pedazo, le daba a la gente y la gente pedía más o pedía algo y entonces se lo iba repartiendo. Estos 5 panes fue para 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sin contar mujeres y niños. ¿Y por qué hace esta distinción Mateo? Porque Mateo escribe para hebreos, para judíos. Y entonces el varón es la cabeza de la familia. Está hablando aquí de 5.000 familias. 5.000 cabezas de familia. Sí, los niños. Los adultos son los que se casan. Entonces 5.000 cabezas de familia aproximadamente es un montón de gente. O sea, 5.000 familias es la que reciben. Entonces los apóstoles van distribuyendo generosamente los pedazos de pan y entonces de las sobrantes se recogen otra vez 12 canastos. Y eso para que los discípulos pudieran ver que aquello realmente era pan. Hasta aquí el texto. Tenemos que entender una cosa antes de terminar esta lección. O sea, estamos delante de un milagro narrado por el evangelista San Mateo. Esto no es como dicen algunos que que Cristo hizo sentar a la gente y simplemente hizo que ellos repartieran la comida que traían. Porque algunos dicen esto para negar el milagro. Entonces Cristo solamente hizo que la gente se sentara y pusiera en común su alimento. Entonces no habría un milagro, apenas habría una especie de llamada o invitación a la generosidad, a la solidaridad, quizás como quieran. No, aquí hubo un milagro. El texto de la narración es clarísimo que hubo un milagro. Quizá los más cientificistas van a pensar que bueno, aquí se quiebra en esto la ley de la conservación de la energía, entonces no podría crearse, en un mundo ya creado no podría crearse otras entidades materiales. Entonces aquí tenemos un problema que de un poco de materia, de la materia del pan, se pueda crear más materia. Entonces ahí eso iría contra el principio de conservación de la materia. No, tenemos que entender que un milagro es un hecho que supera las fuerzas de la naturaleza, no las contradice. Lo que hace es superar sus fuerzas. Y que no la contradiga no significa que aquí cuando decimos, bueno, aquí se rompe una ley, entonces eso es imposible. Las leyes son descripciones de lo que nosotros podemos llegar a conocer de las fuerzas de la naturaleza. El tema es que nosotros no conocemos todas las fuerzas de la naturaleza y cuáles son. Conocemos con certeza hasta cierto punto, pero no sabemos cuál es realmente su alcance. Como no se sabe cuál es realmente su alcance y solamente Dios sabe cuál es su alcance, solo Dios puede tener real dominio sobre las cosas. Aquí tenemos un milagro. Aquí tenemos nosotros un milagro y este testimonio de los apóstoles respecto de este milagro es claro. Se repite en todos los evangelios y se ha transmitido de generación en generación por la predicación de los apóstoles y sus sucesores hablando sobre esta multiplicación de los panes. ¿Cómo es posible eso? Nosotros no lo sabemos. ¿Podríamos repetirlo? Evidentemente que no. Por eso es un milagro. Es la definición de milagro, una cosa que solo Dios puede hacer. Porque eso sirve de señal a la obra de Dios y Dios entonces es el que puede hacer semejante cosa y bueno, entonces, o si no, no sería un milagro. Si nosotros pudiéramos no simplemente entender lo que sucedió, sino además repetirlo, que eso es lo que en eso consiste el método científico, entender algo para poder repetirlo, entonces no sería un milagro. ¿Entienden? No sería un milagro. Para que sea un milagro tiene que ser una cosa que nosotros no podemos hacer, que solo Dios pudiera hacer. Y eso es un signo. El milagro sirve para señal de la acción de Dios. Entonces aquí tenemos la primera parte de nuestra lección divina. Vamos a hacer ahora la meditación. ¿En qué consiste la meditación? Recordemos. ¿Qué me dice el texto a mí? ¿Qué dice el texto a mi comunidad, a mi ciudad, a mi parroquia, a mi país, a la iglesia? ¿Qué dice el Espíritu a las iglesias? Eso es lo que nos preguntamos en la meditación. Jesucristo fue al desierto a solas. Al desierto a solas. El desierto es, bíblicamente hablando, siempre un lugar de encuentro con Dios. Se sale de la ciudad y se va al desierto.
Entonces el desierto es un lugar apartado de todo, donde estamos desconectados de las cosas que nos distraen, que llaman nuestra atención y que no nos permiten interiorizarnos, no nos permiten ser interior. Eso es el desierto, eso significa el desierto, ¿no? Porque en el desierto no hay nada, no hay árboles, no hay plantas, no hay gente. En el desierto no hay ruido, apenas el sonido del viento quizás. En el desierto no hay nada, solo sol y tierra, O sea, Dios y el hombre, porque Dios está simbolizado por el sol y la tierra es, ya sabemos, es símbolo del hombre, porque el hombre ha sido hecho de tierra. Dios y el hombre, no podemos ocultarnos de él. No podemos distraernos con otra cosa. No hay nada que nos permita tener algún refresco, o sea, o descanso. Es Dios y el hombre. Por eso el desierto simboliza mucho el encuentro con Dios. Porque entonces, quitando todo aquello que pueda distraernos la atención, solamente podemos concentrarnos en Dios. Porque Dios es como un susurro suave, que el cual nosotros no podemos escuchar si es que no quitamos todas las distracciones, tanto de los sentidos externos como de los internos. Si no hay silencio exterior como interior, es imposible que nosotros podamos ver a Dios, porque cualquier cosa nos va a cubrir de su mirada. Así que es necesario que vayamos nosotros al desierto, donde encontrarnos a Dios. Y toda aquella multitud fue a buscar a Jesús al desierto. Y fíjense qué fe tenía. Qué fe tenían en Él. Porque sabiendo dónde iría, o intuyendo a dónde estaría el Señor, fueron a pie adelantándose a Él en su busca para poder estar con Él. Aunque fuese un lugar difícil, aunque fuese un lugar peligroso, aunque fuese un lugar incómodo, inhóspito, un lugar incómodo, inhóspito, pero va allí a buscar la salvación, que es lo mismo, va allí a buscarle. Y Jesús se deja encontrar, no queda Él diciendo, ¿por qué viene esta gente aquí? Es que realmente, cuando nosotros vamos a buscarle a Jesucristo en el desierto, Él se deja encontrar siempre. Les puedo asegurar. No lo digo porque lo he leído en algún lugar. Lo digo porque yo he experimentado eso. Les puedo asegurar. O sea, es mi experiencia de Dios. Siempre que le busqué al Señor en el desierto, no es que le busque cada vez que vaya al desierto, o algún retiro, mientras haga el silencio, pero en esos momentos es cuando yo no tengo escapatoria, digamos así. No que quiera escaparme, realmente no me quiero escapar. Pero no tengo nada que me oculte del sol. Es el sol y yo. Es los rayos del sol penetrando directamente en la tierra. Es el contacto más íntimo que existe entre el sol y la tierra, en el desierto. Y ahí es cuando el hombre, hecho de tierra, se encuentra más íntimamente y se compenetra con el sol. Digamos que son casi como uno solo. Por eso la tierra es tan caliente como el sol, en el desierto. ¿Y qué es ese calor? Y ese calor no es otra cosa que la caridad. No es otra cosa que el amor. Porque nosotros no es que amamos por nuestra cuenta. Si amamos por nuestra cuenta, ese amor es muy pobre. Pero cuando el calor de la tierra es el calor mismo del sol, y de algún modo, aunque estén lejos, porque la distancia entre Dios y el hombre es siempre infinita, sin embargo, en el desierto es como que la tierra y el sol se hacen una sola cosa. Y entonces en el desierto, quitando todas las distracciones, es como que el sol penetra, o sea, la caridad divina penetra en el hombre de tal modo que el hombre puede como amar con el amor con el que Dios ama. Que no es afectivo, simplemente. Que no es sentimental. Que es amor de donación. Eso es lo que básicamente tenemos aquí nosotros con el desierto. Y eso es lo que nos dice Dios con el desierto. Pero eso no es el tema central de este texto. Entonces,
Cuando llegó la tarde, se atardecía el día, los discípulos, que todavía no entendían qué hacer con la gente, no entendían cómo cuidarlos, cuando Cristo comenzó a curar a los enfermos, pero cuando se acerca la tarde, los discípulos dicen a Jesucristo: bueno, despídelos, que se vayan. Que se vayan, por favor, porque no vamos a tener cómo alimentarles a toda esta gente. Ellos no entendían que estaban con Jesucristo. Ellos no entendían que estaban, o sea, lo veían más o menos, pero ellos no entendían, todavía no veían toda la implicancia, todavía era, como dicen los padres de la iglesia, visión carnal. Veían con los ojos de la carne. O sea, no vamos a pedirle ningún milagro al Señor, vamos a quedarnos aquí nosotros sin pedir ningún milagro. Entonces, ¿y qué les dice el Señor? No, ya sé que traen poca comida, denles ustedes de comer. Nunca cierres tus entrañas a nadie que te pida algo. Al que te pide, dáselo. Al que te solicita, ve junto a él. Al que te pide, dáselo. ¿Y qué pedía esa gente? Pedía comida. Pedía comida, pedía descanso, pedía atención, pedía cuidado, pedía pastores. Al que te pide, dáselo. Entonces, el Señor lo que quiso enseñar a los discípulos es que ellos tenían que dárselo a ellos. Aquello que tenían, aunque fuese poco. Aunque corriesen el riesgo de pasar hambre, porque ya pasarían hambre con lo que tenían, 5 panes y 2 peces, no es allá un manjar, ¿no? Es muy poca cosa. Ya los discípulos eran desprendidos, eran hombres generosos, ya despreocupados por las cosas materiales, pero, o sea, no llevaron un picnic, no llevaron una cesta repleta de alimentos con salame y gaseosas y cervezas y lo que sea, sino que lo que hicieron fue llevar muy poca cosa. Agarraron lo que había ahí a mano y se fueron con ellos. Y inclusive eso el Señor les dijo: denles ustedes de comer. No hace falta que ellos vayan a ningún lugar. Y nos enseña con esto el Señor que nosotros no tenemos que dejar a aquel que viene a nuestra casa a pedirnos algo para comer, aún a costas de quedarnos nosotros sin comer. Parece exagerado, pero es lo que el Señor le enseñó a sus discípulos. Es exactamente lo que Él hizo con ellos en este pasaje, en la multiplicación de los panes. Y fíjense cómo el Señor hizo que se multipliquen los panes. Porque así también son las cosas que nosotros hacemos con los demás. No solamente alimentamos a los demás con panes y peces. O sea, no es solamente el alimento corporal. También no olvidemos el sentido místico que pueden tomar estas palabras cuando nos referimos a aquello que nosotros podemos dar a los demás en su servicio. Por ejemplo, que la gente me pida un consejo. ¿Qué tengo yo para dar de consejo a esa persona? Nada. Tengo solamente 5 panes y 2 peces. O sea, nada. Lo que le puedo decir es: no sé qué te voy a decir. Confía en Dios y reza. Poca cosa, ¿no? ¿Qué es eso? Confía. Bueno, toma una estampita, Toma una estampa. Es todo lo que tengo, ¿sí? No dejemos de dar lo que tenemos. Es poca cosa lo que tenés. Dalo. Dalo. Tenés poca cosa. Dalo. Tenés una estampa. Da la estampa. Tenés un consejo repetido y copiado de los que escuchaste anteayer. Da esos consejos. Tenés una oración de aquellas de morondanga, así chiquitas, ¿no? Que vos decís que esta parece como que no sirve para nada. Da esa oración. A veces suelo pensar que la gente, como no entiende las escrituras y no se les preocupa tanto por poder entenderlas y ponerlas en práctica, cuando las mujeres usan velo y entonces dicen: ¿cómo esa mujer, mira, usa velo y mire todo? ¿Quién no conoce su vida? ¿Quién no conoce su vida? Claro, porque estos hipócritas, lo que ellos pretenden es que aquella que lleva ya vida mala, ¿por qué no se viste como una prostituta más o menos? Y entonces, para que se note que es una prostituta. Entonces, ¿qué tendría que hacer ella? Qué bien que use velo. Qué bien que se vista bien, que se vista decente para ir a misa. Y después tendrá sus caídas, pero
aquello que está haciendo es como dar 5 panes y 2 peces. Es dar de lo poco que tiene. Es ofrecer lo poco que tiene el Señor. No puede ofrecer una vida santa, pero puede ofrecer una ropa modesta, puede ofrecer un velo, puede ofrecer una comunión de rodillas, puede ofrecer una oración fervorosa. ¿Qué importa? 5 panes y 2 peces. O piensen ustedes, por ejemplo, en la gente, en aquellos chicos que tienen muy poco que dar, de la catequesis, de las misiones de jóvenes. Y uno dice, ¿qué van a dar esto? Y nada. 5 panes y 2 peces. Es muy poco. Es muy poco. Es cierto que es muy poco. Es cierto que no da. Es cierto que una misión juvenil dada por jovencitos es muy poca cosa. Es totalmente cierto. Nadie dice que no. ¿Qué es San Roque González de Santa Cruz comparado con el más preparado joven de las misiones juveniles católicas? Nada, ¿entienden? O sea, absolutamente nada. O sea, San Roque González de Santa Cruz vale por 200 de estos chicos, como mínimo. Pero son 5 panes y 2 peces. Me ha pasado innumerables veces esos días que uno está recontra mal y dice, la flauta, no sé qué decir. No sé qué decir. Estoy mal en estos días, estoy desolado, parece que Dios está lejos, es como que Dios me abandona, el alma se encuentra toda blanda, como dice San Ignacio, y entonces es como que no tengo nada que decir. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, busco el fichero de sermones estándares, ¿no? Sermón A, B, C. ¿Saben? Como estas cosas tipo, hay que agradecerle a Dios por esta confesión y que el Señor te conceda la gracia y no olvides de rezar. Sermón estándar. Y sin embargo, uno dice, solamente lo único que nos pide es que sean 5 panes y 2 peces. Que para, bueno, no recuerdo ahora qué padre de la iglesia decía esto, que simboliza en realidad todos los mandamientos, los 5 panes. Los 5 panes son los mandamientos. No entendí por qué este padre de la iglesia dice que son los mandamientos. Supongo que es porque el pan es quizá trigo y levadura, quizá 5 por 2, 10, y los 2 peces son los profetas y los salmos. Entonces tenemos los mandamientos, los profetas y los salmos, ¿no? O el Pentateuco. El Pentateuco, los 5 primeros libros, luego tenemos los profetas y los salmos. Y ahí tenemos el Antiguo Testamento, ¿no? Y de hecho creo que sí, De hecho creo que sí puede ser eso, ¿no? Ahora que estoy pensando, podría ser eso. Y eso es lo que recibe Jesucristo. Los 5 panes y 2 peces, recibe el Pentateuco, recibe los profetas, recibe los salmos, y con ellos se multiplica con la gracia del Evangelio para poder alimentar a todos. Ahora se me ocurrió. Ahora, al filmar esto, ¿no? Entonces, me pasó eso, que saco así una homilía de las estándares, ¿no? Y entonces doy esta homilía. Pero me aseguro de que sea la verdad, simplemente. Que sean 5 panes y 2 peces. Pero lo que da fruto, lo que alimenta a la gente, no son los 5 panes y 2 peces. Es el milagro que el Señor hace con eso. Es el milagro que el Señor hace con eso. Es la fidelidad con la que uno presenta esas cosas. Esto es lo que tengo, Señor. Y te lo doy completo. Te lo doy todo para que puedas dar frutos. Porque al final nosotros, hasta que no nos pase eso, nosotros pensamos que somos nosotros y nuestra gran capacidad la que convierte a la gente y la que tiene frutos y todas las cosas. Pero solamente cuando llegamos a tener solo 5 panes y 2 peces, solamente allí entendemos nosotros que es Cristo el que da la eficacia. Él es el que da los frutos. Él es el que hace que aquello alimente, no nosotros. Pero aunque tuviésemos mucho, es imposible que 12 tuviesen comida para 5.000 personas, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y es que es así. En la vida apostólica es así. Siempre estamos sobrepasados. La mies siempre es mucha y los obreros son pocos. Siempre.
Rueguen al dueño de la mies que envíe más obreros a su mies, pero también levanten los ojos al cielo y alaben al Padre, porque ha revelado estas cosas a los pequeños. Y porque puede convertir estos 5 panes en alimento para una multitud. Y esas palabritas llenas de verdad, que no son nuestras, porque no es mi retórica la que convierte a la gente, sino que es la gracia de Jesucristo, que es la que yo tengo que pedir para cada sermón, homilía o enseñanza mía. Ella es la que convierte. Son las palabras de Jesús que toman nuestras palabras, nuestras pobres y miserables palabras, y Él las eleva, como le pido yo para esta lección y para lo que estoy enseñando aquí para todos ustedes. Yo le pido justamente que eleve estos 5 panes y 2 peces de esta meditación, las eleve al cielo, dé gracias al Padre, porque el Padre Miguel por fin está haciendo alguna cosa y está enseñando algo a la gente, y entonces alaba a Dios por esto que estoy haciendo, y entonces Él hace multiplicar. Pero Él es el que hace multiplicar, no yo. Yo apenas le entrego esto. Y comieron todos. Dejemos de justificar nuestra cobardía con cara de humildad. Dejemos de justificar nuestra pusilanimidad con cara de prudencia. Dejemos de justificar que nosotros no hacemos nada por la gente, diciendo que no tenemos nada más. Señor, despídelos, por favor, no tenemos con qué darles de comer. Ya estamos aquí en el desierto. Si ya estamos allí donde no tenemos otra cosa que hacer, hagamos lo que se pueda, lo mejor que se pueda. Hagamos lo que se pueda, lo mejor que se pueda. Esta es una reformulación un poco de aquello que decía San Agustín. Haz lo que puedas y lo que no puedas pide a Dios para que entonces con su ayuda puedas hacerlo. Hacer lo que se puede, lo mejor que se puede. Eso es todo lo que Dios nos pide. Y lo que no puedo, y si tengo que hacerlo, le pido a Dios para que me dé la gracia y entonces Dios me la dará para que yo pueda hacer. Pero no voy a hacer más justificaciones de mi pusilanimidad, que es un vicio. Es tener el alma pequeña. Seamos magnánimos, seamos valientes con las cosas de Dios. Seamos generosos para poder hacer, para poder entregar al Señor todo lo que tenemos. Antes, procuremos vivir desprendidos de las cosas materiales y ejercitándonos en pensar solamente en Dios y en seguirle a Jesucristo por todo, a donde quiera que vaya. Pero cuando el Señor nos pida algo, entreguémosle 5 panes y 2 peces. Nuestro Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es pura gracia. Es acción de Dios en Jesucristo. Lo que la ley no pudo hacer, y sin embargo, hasta la ley tuvo que llegar hasta Jesús, para que entonces Jesús pudiera realmente, Dios en Jesucristo pudiera hacer que aquello fructifique. Entonces nosotros lo mismo. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que podemos, y entregamos y ofrendamos todos nuestros dones, todo lo que nosotros somos y hacemos y poseemos y queremos, y entonces Él hace que aquello fructifique. Vamos a pedir eso a Dios en la oración. Vamos a pedir eso a Dios en la oración. De tal modo que Él pueda hacer que esto crezca en nosotros y entonces no guardemos más el don, los talentos bajo la tierra, sino más bien que entreguemos esas cosas al Señor. Lo que yo aconsejo es, antes de terminar esta meditación, es que tendríamos que nosotros nunca ponernos a discernir qué es lo que nosotros podemos o no podemos, sobre todo para que no caigamos nosotros en aquello de no poder. Porque si hay hoy un problema, hay un problema en la iglesia, en el apostolado seglar, es, por increíble que parezca, nosotros tenemos una gran decadencia en el apostolado, una gran decadencia en el apostolado. He visto hace por lo menos 20 o 30 años atrás muchísimo más fervor que hoy.
mucho más fervor que hoy. Es como que pensamos hoy que las cosas tienen que ser por nuestras propias fuerzas y que no nos alcanzan las fuerzas para poder hacer. Es que es cierto, es que lo que se nos pide es demasiado mucho. Pero nos olvidamos que el milagro no lo hacemos nosotros. Apenas nosotros ofrecemos, digamos así, la materia. Y Dios es el que produce el milagro. Nosotros ponemos el pan y el vino, pero no somos nosotros los que convertimos el pan y el vino en el cuerpo y sangre. Por más de que sea el sacerdote con sus palabras, el que diga, esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre. Y ciertamente soy yo el que elijo el horario de la misa, pero yo no he elegido, ni puedo deselegir, digamos así, en los efectos de esas palabras. Las palabras esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, no tienen fuerza porque yo quiera o no quiera. Tienen fuerza porque Jesucristo les dio esa fuerza. Y la iglesia no tiene fuerza la iglesia, la acción de la iglesia, que es fuerza de salvación. O sea, lo que hace la iglesia es dar la salvación a los hombres, no por ella misma, sino porque es Cristo el que hace eso en ella. Eso es lo que significa esto de que Jesucristo levantó los ojos al cielo, dio gracias al Padre y luego entregó a sus discípulos, porque son sus discípulos, la iglesia, la que tiene que entregar eso a los demás. ¿Quién multiplicó los panes? Jesucristo, no los apóstoles, aunque eran ellos los que partían el pan y se lo daban. Esto era un signo de la Eucaristía. Analógicamente, todavía no es la Eucaristía, esto no es la Eucaristía, es un signo. Así sería Jesucristo, fertilísimo, abundantísimo. Y de esto siempre se toman los padres de la iglesia y los santos para decir que las gracias de Cristo son abundantísimas, no va a faltar. ¿Será que Dios me va a perdonar? Sí, te va a perdonar. ¿Será que Dios va a dar gracia a nuestra misión? Sí, va a dar. ¿Será que el Señor va a concedernos la gracia para hacer tal cosa? No, nos la va a dar. Aunque veamos nosotros que pueda ser un fracaso aparente, Dios la va a dar. Las gracias son abundantísimas, no faltan. Por eso el Señor nos dice que por eso el Señor nos dice, denle a ustedes de comer. Y por eso quiso Él que el alimento sea, digamos, recogido los sobrantes en 12 canastas. Porque así es la gracia de Dios. Los condenados en el infierno probablemente no, los condenados al infierno sufren mucho más por ver cómo han desperdiciado la gracia de Cristo. Ese es el mayor sufrimiento de ellos. No desperdiciemos entonces nosotros este pan abundante de la gracia que Él nos da. No falta, sobra. Basta que nosotros confiemos en Él, lo busquemos, como esta gente que lo busca en el desierto. Vamos a hacer ahora la oración y rezar a Dios y pedir que nos conceda la gracia de poder poner en práctica todas estas cosas. Señor Jesús, como alma apostólica, tú sabes, Señor, que tengo solamente 5 panes y 2 peces. No tengo más que eso. Es muy poca cosa lo que puedo darte y es mucho lo que me pedís. ¿Qué puedo hacer yo con toda esta gente que me entregas en mis manos? Dale de comer, dale de comer, dales de comer. Me decís, dales de comer. ¿Cómo voy a darle de comer a toda esta gente, Señor, si yo no tengo nada? No tengo dones, no tengo sabiduría, no tengo santidad. Mis cualidades son ínfimas, totalmente irrelevantes. Dones no tengo, hablar no sé, defectos me sobran. Y sin embargo, lo que tengo, Señor, lo que tengo, eso te lo doy, eso te doy. Y entiendo, Señor, y te agradezco, que con tan poca cosa, con buena voluntad, con entrega, con fidelidad, cumpliendo tus mandamientos, que es lo mínimo, rezando, creyendo en ti, con eso puedes hacer tantas cosas. Más no tengo, Señor,
pero tú puedes hacer milagros con esto poco que te doy. Puedes multiplicar los dones, con los dones de tu gracia. Y tus dones son abundantísimos, nunca faltarán. Soy yo el que pido poco. Y soy yo el que confío poco en ti. Por eso, Señor, te pido que aumentes mi fe. Y que me hagas ver, que me permitas, que me ayudes, Señor, a ver cada vez más con ojos sobrenaturales. Y si me pides, Señor, algo, que lo haga. Si me pide darles de comer, que les dé de comer. Si me pides perdonar, que perdone. Si me pides amar, que ame. Si me pides servir, que sirva. Si me pides gobernar, que gobierne. Y si me pides, Señor, morir, que muera. No tengo mucho, pero lo que tengo te doy. Si me pides, Señor, entonces lo haré. Ahora entiendo, Señor, que pensabas hacer aquel milagro. Y si los apóstoles hubieran entendido eso desde el principio, cuando les pediste a ellos, denles ustedes de comer, ellos podrían ahí mismo haber tomado los 5 panes y 2 peces y haberse ido a dar de comer a la gente, y se produciría el milagro. Y también ahora, mirando mi vida y mirando lo que he vivido contigo, Señor, durante estos años, también sé que aquellas veces que tú me pediste hacer algo y yo me demoré, y después cuando finalmente decidí hacerlo, entonces, y allí se produjo la multiplicación de los panes, porque lo estabas pidiendo, porque estabas queriendo, porque estabas mandando. Porque tú darías la fuerza. Eras tú el que daría la fuerza para que aquello se produjera. Eras tú el que darías la fuerza y la gracia para que aquello se multiplicara. Qué abundante es tu gracia. Qué abundantes, Señor, qué abundantes son tus dones. Nunca faltan. Y para aquel que te obedece, para aquel que te sirve, siempre son abundantísimos. No faltan. Es como un manantial que brota, que salta para la vida eterna. O sea, que es inacabable. Gracias, Señor, por pedirme hacer más de lo que puedo. Porque entonces, Señor, siempre se nota, se puede notar que no soy yo, que eres tú, Señor. Eres tú el que lo haces. Y eso me ayuda, Señor, a entender más de mi pequeñez. A aceptar más que tú eres el que hace todo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que en la contemplación permanezcas un buen rato pensando en lo que Dios te pide, meditando en lo que Él te pide, mirando, mejor dicho, qué es lo que te pide. Y que veas qué poco tenés para darle, qué poco tenés para hacer posible aquello. Pero que veas que en realidad Él te pide, no porque tus fuerzas sean suficientes, sino porque sus fuerzas son suficientes para que aquello se consiga. Te doy la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.